Buenas tardes. Beltrán García. Beltrán Zamora. Caballero Tineo. Castillo Leiva. Presente, profe. ¿Qué tal, Castillo? Contreras. Cueto. Elizalde. Presente. Jiménez. Presente. Estrada. Puso por el chat, profe. Muy bien, gracias. López Rachín. Presente. Macías Barraza. Presente. Mancillas. Mancillas. Mejía Barceló. Presente. Ungarro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Rascón Pérez. Puso por el chat también, profe. Muy bien, excelente. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Profe Isabel no pudo entrar y le mandó mensaje. Muy bien. Muy bien, ok. Rosa Domínguez. Presente. Ruiz Martínez. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Valenzuela Jocobi. Presente. Valenzuela Jocobi. Presente. Muy bien, sí. Ok, Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Se estaba incorporando Villegas Franco. Mande. Ya te puse asistencia, Fernanda. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Bien, vamos a pasar directamente a la presentación sin más preámbulo. Vamos a resolver el problema por aproximaciones sucesivas para calcular la temperatura en el tubo. Pasaremos al pizarrón inmediatamente. Profe, Mándeme. Ruiz y Valenzuela Clark le pusieron presente por el chat. Ruiz y Valenzuela Clark. Ajá. Valenzuela Clark y Ruiz Martínez. Muy bien, gracias, Nicole. Quedó. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien, ¿ustedes no?
Ya lo hemos planteado, ¿no? Vamos a... Ujú. Vamos a ver, déjalo presentar. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien. Acá tenemos vapor de agua. Aquí tenemos agua. Se condensa el vapor, nos da su coeficiente convectivo, 10.500. Necesitamos el coeficiente convectivo aquí, HI, que no lo conocemos. Tenemos la velocidad del agua, su temperatura, la longitud y la conductividad del acero para la tubería que conduce esa agua líquida, ¿no? Por lo tanto, podemos empezar a plantearlo. ¿Qué nos pregunta? Nos dice, inciso A, calcule el coeficiente convectivo en el interior del tubo HI. Evalúe el coeficiente global. Bueno, ese sería el inciso C, ¿no? Vamos a ir inciso C primero. Calcule la velocidad de transferencia de calor para esa longitud de tubo con temperatura del agua 65.6. Bueno, vamos a calcular HI, el calor transferido, y finalmente el coeficiente global UI con base en el área interna para expresar el coeficiente global para este proceso en específico. Entonces necesitamos, nos dice que es un tubo de 1 pulgada, cédula 40,
esto no lo había puesto. Es tubería cédula 40 de 1 pulgada. Entonces vamos a poner los datos aquí. Primeramente para la tubería. En las tablas de tubería de acero, ¿no? Es la tabla A5. Diámetro interno. .02664 metros. Diámetro externo. .0334 metros. Ahí tendríamos los diámetros en la tabla esa, la tubería de acero. Y los datos para el agua. Esta es la tabla A211. A una temperatura del agua, ¿no?, de 65, claro. Vamos a tener el número de Prandtl, 2.72. La conductividad, 0.633 watts sobre metro Kelvin. La densidad, 980 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad B, 4.32 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Hasta aquí ya hemos fijado toda nuestra información que necesitamos para resolver. Nos faltaría la viscosidad W, pero sabemos bien que como tenemos datos suficientes, tenemos el coeficiente convectivo externo, tenemos una temperatura de un gradiente muy grande de 107.8 a 65. 65.6, ¿verdad? Ahorita le pongo el 6.6 ahí. Podemos estimar la temperatura en la pared del tubo. Para eso, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Estos son datos, ¿no? Vamos a poner acá. Calculamos de temperatura TW, ya que conocemos H bolita y delta T es grande. Profe, disculpe, aquí en el chat dicen que se pueden aceptar a Ana. Sí, Ana, sí. No le he quitado Gracias. esa cosa de desactivar. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ana Clark.
Nicole, ¿estás ahí? Sí, ¿va? Sí, profe. ¿Todavía está, Nicole? ¿O se salió? Yo no la encuentro en la sala de espera. Creo que se salió, profe. Sí, ¿verdad? Sí, porque no la encuentro. Por ahí si le comentas, coméntale que se conecte. Ahorita terminando la clase voy a desconectar eso de la sala de espera. Porque no sé por qué está activado eso. Ok. Entonces, para TW1 vamos a hacer el siguiente proceso. Delta T entre 3, el delta T 65.6, 107.8 menos 65.6 entre 3. Bueno, eso da 14. Por lo tanto, T1 va a ser igual a 65.6 más 14. 80 más o menos. Ok, esa es una forma que nos lleva más rápidamente. Ahí está, ¿no? Gracias, Nicole. Nos lleva más rápidamente al resultado. El delta T entre 3, o sea, un tercio del gradiente, y se lo sumamos a la temperatura más baja de adentro, a la temperatura del fluido. Lo subimos, pues, y no es precisamente la media, sino un tercio de la temperatura. Podemos suponer la media, pero hacemos más iteraciones. Si hacemos así, está comprobado de que nos llegamos más rápido al resultado. Un tercio del gradiente y se lo sumamos a la temperatura interna, a la temperatura de trabajo. Entonces nos da 14 más 65.6, lo vamos a redondear a 80 grados centígrados. Y esa sería nuestra primera TW. Entonces ya podemos con esto leer nuestra TW a esa temperatura, nuestra densidad, ¿no? La densidad, por lo tanto, la densidad W1, leyéndola de la tabla, tiene un valor de 3.5 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Entonces ya tenemos nuestra W, nuestra primer W para trabajar con una temperatura supuesta TW. Entonces aquí ya es calcular el número de Reynolds. ¿Cuánto da el número de Reynolds? El número de Reynolds debe A mí me dio 147.457.33 140 y 7.457.33. usaste Pero, profe, es 457. Ahí, después del 147. 457. Ujú. Así lo vamos a redondear a números cerrados. Usaste la densidad de 0.0. No. Perdón, el diámetro. Sí, el diámetro de 0.02664. Perfecto, muy bien. Correcto, ese es, ¿no? Es que yo lo utilicé, yo lo redondeé a 3 dígitos, pues.
Entonces, ese 64 en cantidades tan grandes pinta, ¿no? Está bien, 147,457. Por lo tanto, ya podemos calcular con HL, ¿no? Con la ecuación de Sever State HL por D entre K es igual a punto 0.27 es número de Reynolds a la punto 8, número de Pran a la 1/4 y la diferencia de viscosidades a la punto 14. Ay, ¿cuánto les da? Pero no escribirlo yo en el pizarrón, pues. ¿No? Está chiquito el pizarrón para tanta sustitución. Profe, el número de plan no se A la 1/3. elevaba a la 1/3. A la 1/3, ¿verdad? Tienes toda la razón. Perfecto, sí. Sí, es a la 1/3. Y eso va a dar mu p 4.32 entre 3.5. Número de Pran elevado a la punto 33333 por número de Reynolds elevado a la punto 8 por K entre D. Pues 1584. A ver si les da lo mismo. 12,584. A mí sí me dio igual, profe. Muy bien. Muy bien, ya tenemos nuestro primer. Este es HI, ¿no? Pero es HI supuesto también, ¿no? Porque viene con TW. Entonces, para poder calcular, comprobar si nuestra temperatura es correcta, hay que hacer todo el cálculo de las resistencias, porque vamos a usar las resistencias para hacer un análisis puntual ahí y poder definir, o sea, vamos a calcular TW pues, con las resistencias. Si la TW calculada es igual a la TW supuesta, entonces ya sabemos que es correcto eso. O sea, vamos a calcular esa fracción, ese incremento que hay entre 65.6 a la superficie del tubo, lo vamos a calcular, a ver si corresponde a los 14 que estimamos nosotros, ¿no? Ese es el incremento que le dimos, 14 grados, ¿no? Por eso se fue hasta 80, ¿no? Entonces vamos a calcular las resistencias. La resistencia, voy a poner las resistencias. Ya sabemos que Q para el calor va a ser igual a delta T entre la sumatoria de las resistencias. Y esta sumatoria de resistencias vamos a tener tres, ¿no? Vamos a tener una resistencia convectiva aquí afuera, una resistencia conductiva aquí y una resistencia convectiva aquí adentro. Entonces va a ser la resistencia delta T, va a ser
1 entre HI por el área, ¿verdad? ¿Sí, va? Porque el área, aquí el área no la podemos factorizar, tenemos que sustituirla, ¿sí?, por el área I más delta R entre el área media logarítmica por la K, más 1 entre H bolita por área bolita. ¿Sí? Entonces hay que calcular cada una de ellas. Hay que calcular las áreas. El área I, que es el área interna, no hay ningún problema, ¿no? Va a ser 2 pi RL por el diámetro, utilizando el punto 0.2664. Y para el área externa va a ser 2 pi RL utilizando el radio o el diámetro de punto 0.334. Pero tenemos un área media logarítmica ahí. Entonces, el área logarítmica para la conducción, la vamos a calcular con las otras dos, ¿no? Entonces, vamos a... No sé, voy a borrar el pizarrón. Ustedes ya tomaron nota, ¿no? Voy a borrar el pizarrón acá arriba. Estos datos ya no los vamos a necesitar, los voy a borrar también. Bueno, los diámetros sí, ahí los voy a dejar. Diámetros sí. Y voy a anotar aquí H, voy a poner como dato. TW1, 80. HI1, 12.584. ¿Sí? Para ir llevando la secuencia, ¿no? Entonces vamos a calcular las áreas para llevar un orden. Calculamos las áreas. Ahí 2 pi R I L, A bolita 2 pi R bolita L, y el área, con estas dos vamos a calcular el área media logarítmica. El área media logarítmica, que va a ser con estos dos resultados, ¿no? AO menos AI entre el logaritmo natural de AO entre AI. ¿Sabe cuánto nos da? El radio 1 es 0.2664 entre 2 por longitud 0.305 por 2 por pi. Punto 0.0255. Y el otro 0.032. Por lo tanto, el área media logarítmica va a ser igual a entre 0.0255 logaritmo natural inverso por Profe, Ándeme. ahí me dio diferente a mí. ¿Dónde? El área ahí. Ahí. Ajá, me da 0.032.
0.51. Punto 051. Con el, Ujú, con el radio interno, punto sí. 02664 entre 2. Por 2, por pi, por punto 35. Ah, me había faltado dividir, profe, ya sé por qué me daba eso. Ah, no, lo usaste como diámetro, ¿va? Ajá, se me Ah, pasó. ok, está bien. Punto 032 entre punto 0255. Logaritmo natural inverso por punto 032 menos punto 02664. El área media logarítmica, estoy verificando los cálculos que tengo aquí porque de repente como que, por ejemplo aquí, sí, correcto, estaba bien. Bien, vamos a volver a sacar punto 032 entre punto 0255, logaritmo natural inverso por punto 032 menos punto 0255. Punto 02863. Ya tenemos las áreas medias logarítmicas y sí, y las áreas comunes. Calculamos las resistencias. Uno entre H y AI. Uno entre el HI calculado, 12.584. Se multiplica al área I. Le voy a poner, esto da 0.00312. Esto va a tener unidades, bueno. Kelvin sobre watt. El siguiente, uno entre H bolita a bolita, 10.500. Ya no le voy a poner unidades, ya sabemos lo que nos va a arrojar, ¿no? Por el área, punto 032. 10.500 por punto 032 inverso. Punto 00298. Kelvin sobre watt. Y finalmente, delta R entre el logaritmo natural, el área media logarítmica, por K. El espesor va a ser la diferencia de estos dos entre 2, ¿no? Porque son diámetros. Punto 00338. Delta R es R2 menos R1. El área media logarítmica, punto 02863 por K. 45 watts sobre metro Kelvin. Punto 002624.
Kelvin sobre watt. Es Así tenemos ya todas las resistencias. Y vamos a hacer la sumatoria de las resistencias, ¿no? La sumatoria de las resistencias va a ser igual. Por lo tanto, la sumatoria de las resistencias va a ser igual a esto más 0.00298 más 0.00312. 0.008724. Y ya tenemos la sumatoria de resistencias. Profe, ¿cómo sacó el 0.00338? Ah, es la diferencia de los radios. 0.00334 entre 2 menos 0.02664 entre 2, porque esos son diámetros. O resta esos dos y divídelo entre 2. Ah, ok. Gracias. Muy bien, ya tenemos la sumatoria de las resistencias. Entonces ya podemos validar nuestra primera temperatura. Chequen cómo lo vamos a hacer. Voy a borrar esto. Este sí va a cambiar, estos no van a cambiar. Este es el único que vamos a recalcular. El que está en función de HI, ¿no? Ahorita les voy a comentar. Entonces ya tenemos las tres resistencias, ya borré una ahí, pero tengo la sumatoria. ¿Cuál era la resistencia 1 aquí? HI. 1 entre HI por AI. 0.00312. 312, ¿va? Ok. Sí. Vamos a necesitar, pues. Muy bien, entonces comprobamos TW1, que fue la que supusimos. Y vamos a hacer una simple análisis aquí. Toda la sumatoria de las resistencias. La resistencia aquí, la resistencia aquí dentro del tubo, que es esta, y la resistencia afuera, que es esta. La suma de las tres resistencias representan al gradiente entre 107.8 y 65. Es decir, la sumatoria de las resistencias representan a delta T o le corresponden a delta T. Todas estas resistencias generan este gradiente de temperatura. Están en el tercero. Si a mí me interesa conocer TW aquí, necesito conocer la resistencia de todo este gradiente de temperatura que le corresponde a todo. ¿Cuánto le corresponde a la resistencia I? ¿Sí? La resistencia I, por eso la había pedido ahorita, nos había dado 0.00312, ¿no? Es lo que dice que me dio, ¿no? 0.00312. Muy bien. Por lo tanto, la temperatura que yo ando buscando va a ser igual a RI por delta T entre la sumatoria de las resistencias. Y así que voy a calcular nada más este pedacito. De todo el gradiente, de cuánto le corresponde a este pedacito. De todas las resistencias le corresponde todo este gradiente. A la pura resistencia aquí adentro, donde quiero calcular la temperatura, ¿qué temperatura le corresponde?
.00312 se multiplica al delta T. ¿Cuánto es el delta T? $107.8 27.8 da, profe. Sí, pero no, Más da de... sí, pero no. 107 menos 65. Estoy viendo aquí 65.6. El 80 es el que supusimos. ¿Cuánto da eso? 14. No, 107 menos 8. 107. Da 42.2. Sí, es el gradiente total. Si estamos diciendo que todas las resistencias son todo el gradiente. 42 punto qué? 2. Punto 12. Es el gradiente total, pues. 42.12. Es punto 2, profe. 2. Ok. Ajá. Punto 2. Y la resistencia ahí había sido 0.00312, ¿no? La sumatoria total. 0.008724. Profe, a mí me dio 15.09. 15.09 grados centígrados. Si se lo sumamos, calculamos la pura fracción. Recuerden que le sumamos 14 de fracción ahorita nosotros cuando supusimos. Nos dio un gradito de diferencia nada más. Y sí que si se lo sumamos a los 65.6, por lo tanto, la temperatura TW calculada es 65.6 más 15.09. Y la temperatura TW calculada. $80.69. Yo pensé que íbamos a hacer otra iteración, por eso guardé los datos aquí. Comparando TW calculada con TW supuesta, 80.6, 80. Voy a borrar eso, entonces ya no lo vamos a necesitar. Ok, ¿no? Nos vamos a pelear por .69 grados de temperatura. Quiere decir que ya podemos calcular nuestro calor, porque mi TW supuesta es prácticamente la misma que TW calcular. Ya puedo calcular el calor, ya tengo las sumas de las resistencias. ¿Sí? Ahí están, ¿verdad? .00872, ¿verdad? 4. Y como el calor es la delta T, o sea, los 42.2, ¿verdad? Entre toda la sumatoria de las resistencias. Al inciso B, Q es igual a delta T entre la sumatoria de las resistencias. 42.2 entre .008724. Kelvin sobre watt, ¿va? Recuerden que ese gradiente también es Kelvin, ¿no? Un gradiente Kelvin es igual a un gradiente centígrado. Q
4,837.2 watts. Sí, muy bien. ¿Va? ¿No hay dudas de eso? Ya, bien fácil eso. No, Y profe. ¿sí? No, no hay dudas. No hay duda. Bueno, No. y por último, para el UI es igual, ya lo hemos sacado, 1 entre la sumatoria de las resistencias por I, porque lo quiere para el área interna, ¿no? Por eso es UI, porque es con respecto al área interna. 1 entre la sumatoria de las resistencias, 0.008724. Estos son Kelvin sobre Watt. Se multiplica a I, el área interna. ¿Cuánto había dado el área interna? Ustedes la tienen ahí. 0.0255. 0.0255 Sí. metros cuadrados. Moverlo de esquinita. 0.00255 metros Me cuadrados. dio 4,495.14. Ok, correcto. 4.495. 4.400, ¿verdad? Sí, 495.14. Muy bien. Y estos son watts sobre metro cuadrado Kelvin. Tiene las mismas unidades que el coeficiente convectivo, ¿no? Ya de cuentas, es un coeficiente global, todas las resistencias con respecto del área interna. Nada más. 4.495. Si no hubiera dado, hubiéramos tenido que suponer otra TW. Ya no tenemos que volver a calcular las resistencias todas. La única resistencia que habría que volver a recalcular es la resistencia I, la resistencia interna, porque es la que está en función de HL. Porque y sacamos una media, ¿no? Si nos hubiera dado, no sé, 75, hubiéramos dicho 80, supuesto antes, más 75 y sacamos la media. Y esa sería nuestra TW2. Con esta TW tendríamos que volver a calcular HL, el coeficiente convectivo, con esta temperatura nueva. ¿Por qué? Porque hay que leer una TW nueva, una viscosidad W nueva. Hubiéramos puesto ahí viscosidad TW2, no sé, es 77. Pues, viscosidad W2, volver a extrapolar ahí en la tabla. Y con esa viscosidad volver a calcular HL, porque es la relación de viscosidad es el único que cambia, ¿no? Y con esa HL volver a calcular la resistencia I, porque se multiplica por HI por el área ahí, ¿no? El inverso es la resistencia ahí. Y es lo único que hay que volver a recalcular. Suponer la temperatura nueva, buscar la viscosidad W, volver a calcular HL. Yo por eso le puse HI1 porque pensé que íbamos a hacer otra. Y con esa HI nueva, que ya tenemos, calculamos la resistencia. Hacemos una sumatoria de las resistencias nuevas, es la única que cambia, ¿no? La sumatoria externa y de conductiva no cambia. Y sacamos una sumatoria nueva de las resistencias y volvemos a hacer la regla de 3. Si todas las resistencias son para todo el gradiente, para la resistencia y cuánto es. Y volvemos a sacar esa fracción de X y ya se la sumamos nuevamente a TW supuesta para ver si ya se aproxima más. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer. ¿Alguna duda, jóvenes?
Profe, a mí yo no entendí de dónde sacó la K de 45. Ah, no, es dato de tablas. Eso me la Ah, sé de ok. memoria. La conductividad del acero es 45 watts sobre metro Kelvin. Si vas ahí a las tablas del bien copies al final, por ahí dice conductividad térmica de varios materiales y ahí viene el acero y dice 45. Sí, muy grande. Sí, ahorita los subo los videos. Ahorita, hoy lunes subimos videos de las clases, toda la semana pasada, creo. Está bien, por ahí la subo. ¿Algo más? Chequen que se hace lo mismo, ¿no? Siempre hay que calcular las áreas, calcular las resistencias. Aquí la situación es la suposición de TW nada más. Y el procesito que se chequen que tenemos toda la información para poder hacer el cálculo de TW. Cuando el problema está muy cortito y no nos da muchos datos y los gradientes son cortitos de temperatura, suponemos que la misma temperatura externa es la misma temperatura de TW y resolvemos. Pero en este caso no, el gradiente es muy grande, ¿no? De 65 hasta 107 grados. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe.